¿Sabía usted que ser cristiano es como vivir en una nueva dirección? ¿Cuántos se han mudado alguna vez acá en Estados Unidos? Yo creo que todos. O sea, mudarse de una casa para otra o de un apartamento para otro. Sí, querido amigo, mi querido hermano, un cristiano es alguien que se ha mudado de la casa del pecado a un nuevo hogar con Jesucristo, a un nuevo lugar de andar y de vivir. Y no solo del pecado, sino de la muerte que causa el pecado. Esta mudanza de pasar de muerte a vida espiritual, hermanos, cambia por completo nuestra manera de relacionarnos con el pecado, de relacionarnos con Dios, de relacionarnos con los hermanos, de relacionarnos con la iglesia de Cristo. Y esta realidad es posible por una gran victoria, mis queridos hermanos. La victoria de Jesucristo sobre la muerte. Eso nos da a nosotros la victoria también para poder ser hijos de luz. Dios es luz, dice la palabra de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y cuando hemos sido salvados, fuimos salvados, realmente Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. Y es decir, entramos en su luz, somos hijos de luz. El que le diga lo contrario no conoce lo que es la salvación, no conoce lo que es el nuevo nacimiento, no conoce lo que es la salvación por la gracia de Dios. El Cristo viviente es el que nos trae a nosotros la victoria sobre la muerte y el pecado. En primer lugar, Cristo viviente trae la muerte al pecado. Hermanos, la humanidad siempre ha buscado alivio de conciencia. El hombre trata de buscar alivio para su conciencia por ese aplastante mal que produce el pecado dentro de su alma. Y es una realidad el hecho de que el pecado siempre produce culpabilidad en la conciencia, produce vergüenza. El pecado trae la muerte, no solamente física, espiritual, sino también eterna. El pecado es terrible. Y hermanos, según un artículo del periódico The Wall Street Journal, dice que la sociedad moderna se resiste a aceptar la idea del pecado original. Es decir, que todos pecamos por un terrible mal que se cometió al principio de los tiempos, o sea, por Adán y Eva, y a consecuencia todos somos pecadores. En realidad, ni siquiera se está admitiendo el concepto de que algo sea pecado. ¿Qué les parece? Estamos viviendo en esta clase de tiempo. Sí, claro, la gente diría, bueno, con la excepción de que, por ejemplo, Adolfo Hitler, José Stalin, los Castros, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, esa gente sí son pecadores, pero todo lo malo que hacemos las demás personas se atribuye a algunas circunstancias o a alguna mala decisión. Otras personas lo ven también como un simple pequeño error. El pecado es un pequeño error y no algo tan malo. Por ejemplo, hay quienes argumentan que si dos adultos tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, mientras que no afecte a una tercera persona, pues no hay problema. La pregunta es, ¿cuál es la opinión que cuenta aquí? ¿No? La opinión de la gente, la opinión mía, la opinión del mundo, la sociedad. Si existe un Dios, y si ese Dios nos ha hablado, y nos habla de condenación eterna o vida eterna, y nos dice la verdad acerca del pecado,
Entonces, ¿a dónde voy a creer yo? ¿A dónde voy a ir? Debo creer la opinión de Dios. Hermanos, las Escrituras enseñan que debido al pecado original que cometieron Adán y Eva, al desobedecer a Dios, todos los descendientes, todos nacemos imperfectos, todos somos injustos ante los ojos de Dios, y toda injusticia, dice la Biblia, que es pecado. Hay varias definiciones en la Biblia sobre el pecado, no las vamos a decir todas, no, pero yo quiero darle algunos versículos bíblicos que ustedes vean cómo la Biblia lo dice. Por ejemplo, todo lo que no proviene de fe ya es pecado. ¿Qué le parece? Y cuando hablamos de fe, tenemos que aclarar que es fe verdadera, fe en Dios, en Cristo, en su palabra. Todo lo que no proviene de esa fe es pecado. Y también dice que el pensamiento del necio, porque el necio no obra sabiamente según la palabra de Dios, es pecado. Ahora miren uno aquí que de esta no se escapa nadie, ¿no? Dice así: y al que sabe hacer lo bueno, y miren que aquí no es problema de conocimiento la mayoría de las veces, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Pecado. Pecado. Claro, también la Biblia dice que toda injusticia es pecado, pero la epístola de Juan también define el pecado como una infracción. Dice la palabra del Señor que todo aquel que comete pecado infringe, o sea, ha cometido infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, el pecado es una enfermedad espiritual seria, grave. Es tan terrible que por un pecado en el huerto del Edén el hombre ha quedado destituido para siempre. Así que miren si es malo, un pecado que se cometió, una desobediencia, condenó al hombre. Y noten el énfasis aquí que no está en los pecados en plural, sino en el pecado singular, ¿no? Y dice el que practica el pecado en el texto que estuvimos leyendo, porque cuando la Biblia dice el que practica el pecado, quiere decir el que está siendo controlado por ese pecado, esa semilla. Y por eso estos son los que no serán salvos, aunque digan que son cristianos. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, al menos de la parte que nosotros vemos aquí y en las Escrituras, no hay evidencia del poder de la cruz en el corazón de esa persona. Los hijos de Dios no son esclavos de la ley, pero tampoco son esclavos del pecado. Hemos sido liberados, tenemos una libertad en Cristo porque Él cumplió la ley por nosotros. ¿Sí o no? Él la cumplió por mí. Gloria a Dios. Gloria al Señor que Él cumplió por mí, porque yo no la puedo cumplir. Yo cometo pecados, fallos. A veces, como decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Y a veces hago lo que yo no quisiera hacer. Ahora, ¿cómo se puede manejar el problema del pecado? ¿No? Un enfoque equivocado que encontramos es muy común, es culpar a otros, a alguien. Y esto es lo más común. Buscamos la manera de aliviar nuestra culpabilidad culpando a alguien. ¿No fue eso lo que hicieron Adán y Eva? No. A ver, Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Somos expertos en justificarnos y en echarle la culpa a alguien, ¿no? Esto es lo que se llama pasar la pelota o la papa caliente, ¿no? A otra persona. Ahora, algunas personas intentan manejar el pecado haciendo un trabajo para sentirse bien, hacen un trabajo en un esfuerzo, ¿no? Por equilibrar la balanza, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Pero al final y al cabo, los nuevos pecados siguen alterando ese equilibrio. No hay manera, no hay escape, no hay salida, no hay otra solución, ¿no? E igual que
el hacer sacrificios, ¿no?, para apaciguar la ira de Dios, todo esto es inútil. Hermanos, ¿quién es el remedio? ¿Quién es el remedio? Jesucristo es el remedio para nuestros pecados, nuestras necesidades espirituales. Cristo es el remedio para el pecado. Juan declaró este remedio absoluto para el pecado. Dice la palabra de Dios, y sabéis que Él, Jesucristo, apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. O sea, un cristiano tiene que experimentar este poder en su vida, si no, no es cristiano. Porque Cristo apareció para esta obra, no solo para quitar nuestros pecados, en cuanto a nuestra posición delante de Dios, sino también para ayudarnos en esa lucha, en la práctica, y tener cada día un más semejante a Él, para que seamos más como Cristo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice que allí vemos que el ángel profetiza acerca de la obra de Jesús, ¿verdad? Y fíjense que en esa misma profecía está clarito el propósito de Jesús. Llamarás su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador, ¿no? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Jesús vino para rescatarnos precisamente de eso. Cuando miramos al mundo sin Cristo, vemos a una generación perversa. Y díganme si esto no está cada día peor. La depravación que estamos viendo alrededor nuestro es algo que asusta. Yo pienso a veces que nos está pasando como el sapo en el sartén, ¿no? Que nos vamos acostumbrando a todo eso, que ya no lo sentimos. No hagan esto, pero dicen que si usted pone un sapo en un sartén y va subiendo la temperatura, no se entera, no se da cuenta y se quema. Claro, si lo tira cuando ya está caliente, brinca y salta. Pero nos está pasando esto, que ese calor está entrando y lo que veíamos antes que nos hacía llorar, por ahora nos entretiene. Estamos viendo tiempos difíciles. Miren, Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que hace el Cordero de Dios, hermanos? Quita el pecado, ¿de dónde? Del mundo. Lo quita. Donde Él se manifiesta, donde Él obra, hay limpieza, hay pureza, hay santidad de Dios. No nos equivoquemos con eso. En 2 de Corintios también vemos la palabra que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, cargó en Él para que nosotros fuésemos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. El propósito de esa obra es para que la justicia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Cuando los cristianos entienden esto y saben el poder que tienen en Jesucristo, comienzan a vivir la vida cristiana como deben de hacerlo, ¿no? Ahora, vieron aquellos críticos que vieron a Jesús con ese poder de perdonar pecados. Y dijeron, pero ¿cómo este va a estar perdonando pecados? Y la pregunta fue, ¿quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios, el único. Jesucristo estuvo perdonando pecados y perdona pecados, porque ningún profeta, ningún apóstol, ningún siervo de Dios perdona pecados ni limpia los pecados del mundo. Solamente Jesucristo. Su muerte y su resurrección son el único remedio adecuado para el pecado, hermanos. Y por supuesto, la resurrección es la que asegura esta verdad. Si Cristo no hubiera resucitado, aquí no estuviéramos nosotros. No estuviéramos aquí. No cantáramos un himno, no tuviéramos una oración, no nos reunieran. ¿Para qué? No tendría sentido. Es decir, sería que todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo,
fue en vano. Y dice así la palabra del Señor, el mismo Pablo lo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, es vana, aún estáis como muertos en nuestros delitos y pecados. Pero porque Cristo resucitó es que usted y yo podemos tener una vida victoriosa. No nos olvidemos de eso, que Él murió para que ese poder se refleje en nuestras vidas, hermanos. Su resurrección significa victoria sobre el pecado y la muerte. Es importante que mencionemos algo de la caída de Satanás, del diablo. La Biblia dice que el pecado es obra del diablo, ¿no? Originalmente surgió allí. Y claro, ya el pecado está en todo aquel que nace de mujer. Pero en 1 de Juan 3 nos dice la palabra del Señor, que porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Es decir, Él vino a derrotar, Jesús vino a derrotar la obra del príncipe de este mundo, a Satanás. Y ustedes recordarán aquella vez que Jesús envió a aquellos 70 a llevar el Evangelio y regresaron gozosos. Llegaron porque habían tenido un éxito en esa obra de evangelismo que hasta los demonios respondieron y le obedecieron. Fue algo tremendo. ¿Saben? Cuando esto ocurrió, lo que Jesús dijo, miren, Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo, como un rayo. Esto es interesante porque esto fue lo que ocurrió originalmente cuando fue destituido de la gloria de Dios, absolutamente. Pero Cristo veía esto como una victoria de parte nuestra contra Él cuando hacemos la obra del Evangelio. Es decir, lo llevamos al mundo. Miren, ayer salimos un grupo de gente y era como ver a Satanás caer como un rayo de luz del cielo. Y cada vez que usted le hable a alguien de Cristo, cada vez que la iglesia se une en oración, cada vez que la iglesia hace la obra del Señor, estamos haciendo la batalla y mostrando que hemos derrotado a Satanás en la cruz del Calvario. Esto es lo que hace el Evangelio, hermanos. Cada victoria es importante para el Señor, por insignificante que pudiera parecer, ¿no?, a nuestros ojos. Pero cada una de ellas es una contra el ejército de Satanás y los demonios. Y aunque Satanás es un ser caído absolutamente de la gracia de Dios, hermanos, no será juzgado hasta el final de los tiempos, como dice precisamente Apocalipsis. Será arrojado al lago de fuego. Y ustedes saben que ese lago de fuego fue diseñado para Satanás y los ángeles caídos, ¿no? Pero allí irán todos aquellos que no están en Cristo, religiosos y no religiosos. Pero si no están en Cristo, allí estarán también. Pero mientras el pueblo de Dios puede, por fe, apropiarse de la victoria de Cristo en el Calvario, no siempre seremos victoriosos. Así que anoten esto, hermanos, para que confiemos siempre en el Señor. Dice la palabra de Dios así, y despojando, o sea, Dios a través de Cristo, ¿no?, despojando a los principados. ¿Quiénes son estos principados? No son ángeles caídos. Y las potestades, estos son demonios, ¿no? Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Allí está la victoria nuestra, hermanos. Y por esta razón los cristianos tienen poder para resistir, para derrotar las tentaciones del diablo. Claro, no se equivoque que Satanás continúa su obra maligna. Es un enemigo herido, pero un enemigo peligroso. Su obra de engaño. Así que no piense que porque usted es cristiano que él no le puede engañar. Al contrario, engaña a muchos.
Y el apóstol Pablo miró a la iglesia de Corintio y se dio cuenta que muchos estaban siendo engañados por Satanás. Yo quiero que ustedes miren este versículo para que ustedes vean qué astuto es este ser y cómo engaña a los creyentes. Miren, hermanos, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Wow! Cuando un cristiano deja de serle fiel al Señor, no es casualidad. No es casualidad. Hay un enemigo que su propósito, esto es una obra satánica, una obra para desviar a la gente de serle fiel a Dios. Así que no lo vea como una simple desviación sola de su parte. No, si usted es cristiano y usted no está haciéndole fiel a Dios, mire esta batalla. Es el diablo detrás de esto. El apóstol Pablo lo dice y es palabra de Dios. Esa serpiente está engañándolo. Le pone este problema, le pone esta dificultad, le pone este compromiso, y hoy es una razón, mañana es otra razón, y al final usted no le es fiel al Señor. ¿Qué le parece? Hermanos, si estas cosas no fueran reales, no estuvieran aquí en la palabra del Señor, no hubiera esta exhortación. La necesitamos, ¿no? El enemigo no se da por vencido, ¿no? Y va a atacar a los hijos de Dios y a los siervos, a los pastores, a los líderes, para destruir, ¿no? Pero también sepamos una cosa, hermano, sepamos una cosa bien, tengamos esto en cuenta, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, es más poderoso que el príncipe del mundo. Mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Amén. Y nosotros podemos decir así. Ahora, en segundo lugar, el pecado en la vida de un cristiano. Los cristianos no son perfectos. ¿Hay alguien aquí perfecto? ¿Hay alguien aquí completamente justo? Así preguntó un pastor en un sermón una vez, ¿hay alguien justo aquí? Y se paró un hombre y dice, Justo Pérez para servirle. Pero no, eso no era la idea, no, de lo que se estaba preguntando. Dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, la seguridad de la victoria sobre el pecado y sobre Satanás, si usted analiza estos textos, así a simple vista parece ser rápidamente contrarrestada por la evidencia de que sí hay pecado en nosotros, no somos perfectos. Ahora, ¿cómo debemos reconciliar esta realidad, no, esta verdad de que nadie vive en Cristo practicando el pecado y que a la vez no podemos decir que no hay pecado en nosotros, ¿no? Miren, el poder sobre el pecado no significa perfección absoluta o estar absolutamente sin ningún pecado. Es más, el cristiano que afirme haber alcanzado semejante nivel o estado, digamos, de culpabilidad, o de no tener pecado, no tener culpabilidad, se autoengaña. Yo recuerdo hace años haber tenido una persona acá en la iglesia que nos visitaba, que creía eso. Él creía que el cristiano podía llegar a permanentemente vivir en santidad, en perfección y nunca cometer un pecado. Por supuesto que ya se habrá dado cuenta hace mucho tiempo que eso no es verdad. Yo lo que sí le dije, mira, tú mismo es evidencia de que eso no es cierto, porque me acabas de contar que te habías descarriado y has regresado. Eso es evidencia de que no pudiste estar en ese estado permanente, ¿no? Entre los humanos, mis queridos hermanos, solo conozco a uno solo, mediador entre Dios y los hombres, que estuvo exento de pecado. ¿Quién es?
Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. El creyente ha sido limpiado de todo pecado, ¿sí? Sea del pasado, del presente, sea del futuro, posicionalmente. Es decir, que delante de Dios, a través de la sangre de Cristo, Él nos ve perfecto. Cuando estamos en Cristo, realmente. Y la vida del cristiano es movernos hacia hacer nuestra práctica igual a nuestra posición. Pero no siempre lo logramos, ¿no? No siempre lo podemos alcanzar. Pero sí, hermanos, el nuevo creyente es uno que lucha contra el pecado, se rebela contra el pecado, detesta el pecado, se siente terriblemente mal cuando niega al Señor o cuando desobedece al Señor y busca estar a bien con el Señor. Es un asunto también de relación. Miren, supongamos que yo me quite este reloj y lo ponga aquí. Este reloj no vale mucho, pero supongamos que es un reloj de oro muy caro. Y uno de ustedes pues lo ve, se da cuenta y se acabó el culto y a mí se me olvidó, pero viene y agarra el reloj y dice, este reloj tiene un gran valor y se queda con el reloj. Pero cada vez que usted me ve en la iglesia, usted me esquiva porque se siente mal, porque usted sabe que usted hizo algo que no debió haber hecho. Hasta que llega un momento que usted no soporta más y viene, mire pastor, aquí está este reloj, yo se lo robé. Y me siento mal, me arrepiento. Un abrazo. Somos hermanos en el Señor y la relación se fortalece. Eso es lo que ocurre cuando un cristiano peca contra el Señor. No dejamos de ser hijos de Dios, pero hay una relación rota cuando hay desobediencia. Pero cuando venimos a Él y nos arrepentimos y nos abrazamos, porque el Señor nos ama a través de Jesucristo, su Hijo, hermanos. Así que por eso vemos que estas cosas son importantes tocarlas. Dice la palabra del Señor o nos enseña que tenemos un patrón diferente de vida. El que es cristiano tiene un andar distinto, ¿no? Sí, en la superficie parece que Juan se contradice, ¿no? En esto que estamos diciendo. En el capítulo 1, pues admite que el pecado existe en la vida del cristiano y luego en el capítulo 3 dice, asimismo, todo aquel que permanece en Él, o sea, en Cristo, no peca. Miren, vamos a aclarar esto, ¿verdad? Parece contradicción, ¿no? Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Pero entonces, ay Dios mío, ¿dónde caigo yo aquí? ¿No? Miren, esto se resuelve fácilmente cuando miramos estos verbos que está traducido como peca. Está en tiempos perfectos, es decir, se refiere a una acción continua, a una práctica, a un estilo de vida. ¿No? El que está en Cristo no está para estar pecando sin conciencia. Mis queridos hermanos, el que está en Cristo está buscando servir, adorar al Señor. Su corazón está en las cosas del Señor. El que no está en Cristo tiene el corazón en otro lado, su mente en otro lugar, porque no puede fijarse, porque no tiene luz, la luz del Señor que alumbra en el corazón. Ahora, los cristianos genuinos, verdaderos, son los que exhiben una nueva forma de vida. Hay una nueva dirección, hay un nuevo destino y es evidente de que hay una vida cambiada. Por eso es notable que aquel que tiene a Cristo en su corazón disfruta leer la palabra del Señor, se alimenta de ella, se goza en las alabanzas. Pero aquel que no tiene a Cristo, estas cosas supongo yo que debe de aburrirle bastante, no les interesa, no les toca, quizás en un sentido externo, no religioso. Dice la palabra de Dios también que de modo si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Nueva criatura, no puede ser lo mismo. Recuerdo a
un hermano hace muchos años decirme, oye, tuve un tío que se convirtió al Señor, supuestamente, y lo llamé como un año después para saber de él y cómo le iba la vida cristiana. ¿Y sabe lo que me dijo? Le digo, ¿qué le dijo? Estoy igual o peor. ¿Cómo es posible? Igual o peor. Hermanos, si estamos en Cristo, nuestra vida espiritual tiene que ser diferente. Hay una nueva creación en nosotros. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. En tercer lugar, la victoria sobre el pecado. Se nos enseña a andar en la luz. ¿Cuántos queremos andar en la luz? A ver, gloria al Señor, gloria al Señor. La luz de Cristo es la que nos guía, nos alumbra. Y cuando está allí para todas las cosas, todas las decisiones, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿tenemos qué? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Miren, este pasaje habla mucho de una de las evidencias del ser un verdadero cristiano, y es la comunión unos con otros. Y la comunión unos con otros no es solamente el estar congregados los domingos, es el preocuparnos unos por otros. Si usted está fuera totalmente de eso, piense bien, porque aquí dice que el que tiene la luz de Cristo desea, ama, busca la comunión con los hermanos. Y esto da evidencia de que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Este versículo se puede leer al revés, de atrás para adelante, ¿no? El que ha sido limpiado por la sangre de Cristo, ¿verdad? Busca la comunión con Dios y muestra la luz de Cristo en él al mundo. Así que el caminar en la luz no significa que hemos alcanzado un nivel de impecabilidad, como algunos quieren creer, pero más bien se trata de una conducta práctica, de un estilo de vida que no es compatible con las inclinaciones, con los deseos pecaminosos. Así que hay una vida diferencia. Ahora vamos a tocar, para terminar este último punto, porque es importante la confesión y la purificación. Esto debe ser continua. Cuando no nos arrepentimos, hay un pesar, hay una conciencia que no nos deja tranquilos. Sea que somos orgullosos, sea que tuvimos una desobediencia, lo que sea, al final y al cabo, lo que nos da libertad espiritual es cuando nos ponemos a bien con el Señor. Y dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, ya de por sí estamos diciendo que no fuimos fieles, ¿no? Porque pecamos, fallamos en algo. Pero el Señor es fiel, dice fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Decimos amén, hermanos. Ahora, ¿cómo pues puede un Dios tan santo, justo, mantener esa justicia y al mismo tiempo perdonar nuestros pecados? Lo hizo a través de Jesucristo. Es decir, en Dios, o sea, Dios lo que hizo fue, en su santidad, juzgó todos los pecados allí en la cruz del Calvario, a través de Cristo. Pero en su amor le ofrece al mundo la salvación. Así que Dios es justo, hermanos, al castigar el pecado en la cruz del Calvario, pero a la vez es un Dios de amor porque nos ofrece a nosotros, por amor, el perdón de nuestros pecados. ¿Quieres venir al Señor en esta mañana y decir, Señor, perdóname? Las cosas que quería hacer no hice. Hice lo que no debía de hacer. Perdóname, Señor. Vengo delante de ti para que tú me limpies de todo pecado. Quiero que tu poder, el poder de la cruz, se manifieste en mi vida. Y, Señor, me ayude a hacer tu voluntad. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué más dice, hermanos, todos? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno no tiene esta nueva dirección, venga a Cristo. Cristo nos da una nueva dirección y en Él podemos triunfar sobre la muerte, sobre el pecado. Y luego vienen las demás cosas en las que Él nos ayuda. Mas buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia y las demás cosas. Él las va a proveer en su tiempo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos.